Muy buenas tardes, soy el alumno Rogelio Domínguez del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial. Este es un video para la materia de Estadística Inferencial 2 impartida por el profesor Juan Morales. En este video vamos a hablar del capítulo 12 de Análisis de la Varianza del libro de Mario Triviola. Ok, vamos a comenzar. Análisis de una varianza analizada. Análisis de varianza de un factor. Definiciones. Los métodos de análisis de varianza ANOVA requieren de una distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. La primera es la distribución F no es simétrica y la segunda es que los valores F no pueden ser negativos. Definiciones. El método de análisis de varianza de un factor se utiliza para someter a prueba la hipótesis de tres o más medidas poblacionales, de que tres o más medidas son iguales. La hipótesis nula plantea que todas las medidas son iguales y la hipótesis alternativa dice que la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, que todas las medidas no son iguales. Un valor de p pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si p es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor p grande, como uno mayor de 0.5, no rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. Ok, aquí hablamos del nivel de significancia de confianza. Ok, cuando el valor de p es menor a 0.5, nos dice que, que tenemos que rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias. En cambio, si el valor de p es mayor de 0.05, no rechazamos la hipótesis nula de igualdad de medias. ¿Ok? Definiciones. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de una varianza muestral. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados en base en un tratamiento o factor que se caracteriza que se caracteri- que es una característica que nos permite conseguir distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Requisitos para el análisis de varianza. El primero es las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. La segunda es que las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. La tercera es que las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. La cuatro es que las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Y la quinta es que las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Ejemplo de mediciones de desaceleración de pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Las fuerzas G son una medida intuitiva de aceleración. Están basadas en la aceleración producida en la aceleración que producía la gravedad terrestre a un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento. Una aceleración de un g es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplo de fuerza G. Una palmada en la espalda eh, es igual a 4,1 G. Desplomarse en una silla es igual a 10,1 G. Y bajar un escalón es igual a 8 G. Aquí tenemos el primer ejercicio que nos dice mediciones de desaceleración de pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y con un nivel de significancia de 0.05 para someter la prueba de afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales.
Ok, estos datos los vamos a capturar en lo que es Minitab. En este caso ya los tengo previamente capturados, los tengo capturados en esta parte. Vamos a dividirlos, en la tabla nos muestra claramente tipos de autos, pues tenemos 10 autos y tenemos 10 tipos de autos. O sea, tenemos compacto, mediano y grande, ¿ok? Entonces estos datos son los que capturamos en Minitab. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es, una vez aquí en Minitab, con los datos previamente capturados, no olvidemos que son 3 tipos de autos y los 10 datos de cada uno. Vamos a irnos a Stab. A ver, nos vamos a ir a Stab, a Nova y vamos a hacer una prueba de la igualdad de las varianzas. ¿Ok? Para este caso, aquí nos aparecen los datos de respuesta están en una sola columna. En este caso vamos a darle clic aquí y vamos a seleccionar los datos de respuesta están en columnas separadas. En respuestas vamos a seleccionar los 3 tipos de carros que tenemos dándoles doble clic. En opciones, nivel de confianza está bien, 99.5, dice normal, aquí vamos a dejar todo igual. Gráfica, igual, resultados, pues está todo seleccionado. Almacenamiento, pues pues aquí no le vamos a ver nada y le vamos a dar a aceptar para no directamente le vamos a dar a aceptar. Ok. Lo que podemos ver aquí es lo que nos muestra Minitab, nos muestra la prueba de igualdad de varianza entre compactos, medianos y grandes con múltiples intervalos de comparación en la división estándar de 0.05. ¿Ok? Si los intervalos no se proponen correspondientes, ok, aquí tenemos el valor de P, comparaciones múltiples, en comparaciones múltiples tenemos el valor de P de 0.991 y la prueba Levenet es con un valor de P de 9.04. ¿Ok? Lo que podemos observar es que el valor de P en los dos lados es muy grande. Eh, el valor de P supera lo que es el 0.05, con lo cual no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, pero tampoco tenemos evidencia suficiente para aceptar lo que es la hipótesis nula. Ok, igual si nos vamos a lo que es interpretar los datos que tenemos aquí tenemos los siguientes datos, ok. Tenemos hipótesis nula, todas las varianzas son iguales. La hipótesis alterna es que por lo menos una varianza es diferente. El nivel de significancia es de 0.5, intervalos de confianza, ok, aquí tenemos las muestras, el número de datos, la desviación estándar de cada uno de los datos, que sería para el compacto, para mediano y grande. La, el intervalo de confianza igual de cada uno de los tipos de transporte. Aquí tenemos el método a comparación múltiple, tenemos el valor de P igual en 0.991 y 904. Ok, no tenemos los suficientes datos para rechazar lo que es la hipótesis nula. Y vamos a continuar. Continuando con la interpretación de las varianzas, ahora vamos a lo que es analizar las varianzas de los resultados. Nos vamos a ir a estadísticas, ANOVA, y un solo factor. Ok, seleccionamos aquí. Aquí nos aparecen los datos de respuesta, están en columnas para todos los niveles de factores. Aquí cambiamos la opción, le damos los datos de respuesta, están en una columna separada para cada nivel de factor. Lo seleccionamos, en respuesta pues ponemos los datos que ya tenemos. Ok, en opciones, aquí está bien, ok, aquí está bien. Comparaciones, aquí vamos a seleccionar procedimientos de comparación, presuponiendo varianzas iguales. Bueno, aquí vamos a seleccionar los 3, bueno, todos. Ok,
En gráficas, vamos a seleccionar 3 en uno. Y en almacenamiento, pues no, aquí no vamos a hacer nada, ¿ok? Le vamos a aceptar y vamos a interpretar cada uno de los resultados, ¿ok? Aquí están, nos mandan gráficas. A continuación vamos a interpretarlas. Ok, aquí vamos a analizar una por unas gráficas. Esta es la gráfica que habíamos visto anteriormente. Ahora vamos a checar la gráfica de intervalos de impactos medianos. ¿Qué sería esta? ¿Qué es esta? Aquí podemos ver cómo con un intervalo de confianza del 95%, podemos ver cómo gráficamente si hay una diferencia. Dice, la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Ok, aquí podemos ver que la diferencia entre las medias. Aquí tenemos la gráfica de Turkey. Aquí dice, aquí podemos ver cómo están los medianos compactos, cómo están las gráficas distribuidas y dice, aquí es importante leer lo que dice aquí. Si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Aquí podemos ver entre grande y compacto que la gráfica de medio no lleva cero, por lo cual las medias correspondientes pues no son iguales. Igual tenemos la gráfica de Fisher, igual que con la de Turkey, vemos que no toca el cero, que la gráfica de medio no toca lo que es el cero, y tiene el mismo, dice, si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Ok, igual aquí tenemos estas gráficas. Aquí podemos ver que la que es grande y impacto igual no contiene cero, por lo que igual las medias si un intervalo no tiene cero, la media correspondiente es significativamente diferente a la media de control. Aquí en la de Dunet hay que ver que que automáticamente si los datos de los son parecidos, esta lo toma como uno solo. Por eso es que nada más tenemos dos resultados aquí. Aquí tenemos la de HSU. En la de HSU, aquí podemos ver esto. Si un intervalo tiene cero como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Con cota, pues queremos decir aquí que en el límite de la que es la gráfica de grande a mediano, de medio a compacto, podemos ver cómo lo que es la cota, ese tiene cero, por lo cual podemos ver que las medias son correspondientes, no son significativamente pues diferentes. ¿Ok? A continuación vamos a analizar lo que es el pergamino. Y vamos a cerrar esto que ya no vamos a utilizar. Ok, aquí tenemos el ANOVA de un solo factor compacto medio grande. Ok, tenemos método, aquí nos dice la hipótesis nula, que la hipótesis nula nos dice que todas las medias son iguales. La hipótesis alterna nos dice que no todas las medias son iguales. No olvidemos y el nivel de significancia es de 0.5. Si el valor de P es mayor que 0.5, entonces tenemos la evidencia suficiente para rechazar si la si el valor de P es mayor que el nivel de significancia, que es 0.5, entonces tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis alterna, que dice que no todas las medidas son iguales. En caso de no serlo, entonces se queda lo que es la hipótesis alterna, de que no todas las medidas son. Ok, información, tenemos niveles 3 valores, análisis de la varianza. Aquí tenemos el ajuste, el valor de F de 3.91 y el valor de P de 0.032. Con este valor, pues vemos que es menor que lo que es el nivel de significancia, por lo cual no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis alterna que nos dice que por lo menos que no todas son iguales.
Ok, el resumen del modelo. Tenemos el valor de R cuadrado se ajuste con 16%. Las medias, pues aquí tenemos los valores, la media de cada uno de los factores, que sería autos compactos, mediano y grande, la desviación estándar de cada uno de ellos y el grado de confianza, el nivel de confianza. La desviación agrupada es igual a 4.31.63, 4.31.663. Comparación de parejas con Turkey. Bueno, aquí podemos ver lo que vimos en la gráfica, agrupar información utilizando el método de Turkey con un 95% de confianza. Tenemos los factores que son 10, la media de cada uno de ellos y la agrupación A, B para el mediano y para el grande B. Dice, las medias no se comparten, no comparten una letra. Los medias que no comparten una letra no son significativamente diferentes. Aquí vemos que dos no comparten una letra, por lo cual no son significativamente diferentes. Pero igual la media sí comparte una letra, por lo cual podemos decir que son significativamente diferentes. Continuando con la prueba de Turkey, aquí tenemos las diferencias de las medias, es de puntos para cada uno de los grupos, que sería mediano compacto, grande mediano. Tenemos la diferencia, el grado de confiabilidad, el valor de T y el valor de P de cada uno de ellos. Aquí solo podemos ver que el grande supera lo que es el grupo de grande mediano, supera lo que es el valor de significancia y el valor de compacto. Aquí tenemos que el nivel de confianza individual es de 98.04%. Igual tenemos la comparación de las parejas de Fisher con un 95% de confianza de lo que serían los factores que son compacto, mediano y grande. Los factores de cada uno, la media de cada uno y las agrupaciones A, B, dice las medias que no comparten una letra no son significativamente diferentes. En este caso, pues solo medianos comparte una letra, por lo cual sí, o sea, podemos apreciar que son significativamente diferentes. Tenemos los valores de P, las medias de diferencia, los intervalos de confianza, el valor de T. Igual aquí podemos apreciar que nos dice que el nivel de confianza simultánea es de 88.07%. Aquí tenemos la comparación de Dunet. Agrupar con un grado de confianza de 95. Aquí que podemos tener que compacto, mediano, el control lo tiene compacto, la media de cada uno y agrupaciones. Dice, las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes a la media del nivel de control. O sea, la media de nivel de control es la de compactos, que es 44.70. Igual aquí continuando con la de Dunet, podemos ver esta gráfica, las medias diferencias, el grado de confianza, el valor de P y con un nivel de confianza de 97.27. Igual tenemos las comparaciones múltiples con el valor de MCB, de HU, nos dice las diferencias, el valor de T y el valor de P ajustado, 0.58 de cada uno, con un nivel de confianza de 94.41. Aquí con esto podemos llegar a la conclusión, no tenemos evidencia suficiente para lo que es rechazar la hipótesis alterna que nos dice para... no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis alterna que nos dice que por lo menos hay una varianza diferente, porque pues por los resultados ningún valor superó P, así que pues no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis alterna. Continuando, vamos a realizar lo que sería el segundo ejercicio. Continuando con el video, vamos a resolver lo que es el capítulo o el segundo problema. Lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones de cabeza en los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por sus siglas
de Head Injury Conditions, que representa un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma medida. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Ok, aquí nos dice con el nivel de significancia de 0.5 someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Ok, la hipótesis nula. Ok, vamos. Lo primero que vamos a hacer es capturar estos datos a Minitab. En este caso ya los tengo previamente capturados. Los tengo capturados aquí. Vamos a utilizar la herramienta de Stab y vamos a checar lo que es. Vamos a darle aquí y vamos a dar prueba de igualdad de varianza. Ok, aquí vamos a seleccionar los datos de respuesta, están en una columna separada para cada nivel de factor. Ok, aquí en respuesta vamos a seleccionar los tres. En opciones, el nivel de confianza es de 0.95 y el de significancia es de 0.05, eso nunca hay que olvidarlo. Ok. Gráficas, así está bien así. Resultados, pues igual ya están todos seleccionados y le vamos a dar en aceptar. Ok, aquí tenemos prueba igual de la varianza. Aquí nos muestra ah, múltiples intervalos de varianza para la desviación estándar de 0.5. Aquí podemos ver gráficamente la gráfica y nos dice si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Aquí podemos ver que, aquí podemos ver, por ejemplo, gráficamente, pues que no se sobreponen. En comparaciones múltiples, aquí igual obtenemos lo que es el valor de P. En comparaciones múltiples, que es de 0.05, y el valor de P en prueba Levenen es de 0.173. Ok. Ah, aquí, por ejemplo, podemos ver lo que es el pergamino, nos dice hipótesis nula, todas las varianzas son iguales y la alterna nos dice que al menos una varianza es diferente. No olvidemos que si el valor de P, cuando el valor de P es mayor que el de 0.05, entonces no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis alterna. En cambio, si el valor de P es menor que pues, de 0.05, entonces tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis alterna y nos quedamos con lo que es la hipótesis nula. Aquí nos dice intervalos de confianza, nos trae el número de muestras, 10, la diversión estándar de cada uno de ellos y el intervalo de confianza. Nivel de confianza individual es del 98.3393. Tenemos las pruebas, comparaciones múltiples y el event, el valor de P de cada una de ellas. Ok, ahora nos vamos a ir a Stab, estadísticas, ANOVA y un solo factor. Aquí volvemos a seleccionar los datos de respuesta para una columna, seleccionamos este. Ok, aquí, a ver, a ver, vamos a volver a seleccionarlos. Ok, aquí no vamos a mover nada, comparaciones. Aquí la más utilizada pues es la de Turkey. Podemos seleccionar todas igual a como lo estamos haciendo hace rato, como lo hicimos en el ejercicio anterior, y dar una interpretación de cada una de ellas. En este caso pues igual lo voy a hacer igual. Aquí así aceptar. Gráficas pues 3 en uno como en el ejercicio anterior. Aquí pues no le vamos a mover nada de nada. Ok, le damos en aceptar y nos va a lanzar pues las diferentes gráficas de acuerdo a cada uno de los eh, que vamos a interpretar. Ok, la primera que vamos a interpretar pues es esta, la gráfica de intervalos de compacto, de mediano y grande con un 95% de significancia para la media. Aquí podemos ver esta gráfica, la media de cada uno de ellos
y nos dice, la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Aquí podemos ver que hay cierta diferencia, hay más diferencia entre los compacto y mediano y grande, como que se encuentran en el mismo rango, ¿no? Aquí tenemos esta, la de Turkey, que es la que más utilizamos, mediano compacto. Aquí podemos ver que la que se acerca más al cero es la tercera, la de grande mediano. La de grande compacto se encuentra un poco más lejos y la de mediano grande se encuentra más cercana a lo que es el cero. Dice, si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes no son significativamente diferentes. Aquí podemos ver que las tres contienen cero, por lo cual podemos, o sea, quiere decir que son significativamente iguales. Ok, aquí igual tenemos esta, igual podemos ver que todas están en cero. Obviamente hay una que se encuentra más cercana al cero, pero aquí nos dice que si un intervalo no tiene cero, en este caso las tres sí lo tienen, son medidas correspondientes, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Aquí como todas tienen cero, pues pueden ser iguales. No tenemos evidencia suficiente para rechazar la posición alterna. Aquí igual lo mismo, las dos tienen cero. Aquí cuando los datos se parecen, pues la gráfica los hace dos en uno. Ok, por lo cual solo nos muestra dos gráficas. Aquí tenemos las dos. Aquí nos dice, si un intervalo tiene cero como una cota, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Aquí como ninguna tiene una cota, entonces no podemos asegurar que las medias son diferentes. Y si utilizamos esta, aquí podemos ver cómo es la distribución de cada uno de los valores. Aquí tenemos el valor ajustado. Tenemos igual un histograma. Ok, ahora lo que vamos a hacer es interpretar lo que es el pergamino, que es el que tenemos aquí. Ok, vamos a, vamos a hacer una pequeña interpretación. Aquí tenemos la hipótesis nula, nos dice que todas las varianzas son iguales. Y la hipótesis alterna nos dice que al menos una varianza es diferente. El nivel de significancia es de 0.05. Aquí tenemos el compacto, el número de muestras debe estar en estándar, el nivel de confianza de cada uno, el nivel de confianza individual es del 98.3. Este me parece que lo hemos visto. Método de comparaciones, el valor de P aquí sería de 0.098. Aquí supera el valor de significancia de 0.095, por lo cual tenemos evidencia suficiente para rechazar la, la hipótesis alterna y diríamos que dejaríamos la hipótesis nula. Ok, pero vamos a continuar. Acá está. Aquí tenemos a nuevo factor compacto grande. Métodos, hipótesis nula, todas las medias son iguales, no todas las medias. Aquí, este es el método. La hipótesis nula nos dice que todas las medias son iguales y la hipótesis alterna nos dice que no todas son iguales. Se propuso la igualdad de las varianzas para un análisis. Ok, aquí tenemos los niveles, los valores, análisis de varianza. Aquí tenemos el valor de P. El valor de P es mayor al nivel de significancia, por lo cual tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis alterna que nos dice que todas las medidas son diferentes. Resumen del modelo, R cuadrado ajustado igual a 0%, R cuadrada predeterminada es igual a 0, R cuadrada es el 2.86%. Las medias, pues aquí tenemos la media de cada uno de ellos, la desviación estándar, el nivel de confianza. Aquí tenemos lo que vimos en la gráfica de Turway, la interpretación, las medias y las agrupaciones. A la medida que no comparten una letra, no son son significativamente diferentes. Aquí ninguna comparte una letra, por lo cual, como vimos al rato, o sea, las medias no son diferentes. Tenemos el valor de P ajustado, el valor de T, el nivel de confianza es de 98.7. Tenemos la comparación de Fisher, las medias en lo que es la comparación de Fisher. Y las medias que no comparten una letra no son significativamente diferentes. Aquí ninguna comparte letra, pues igual no son diferentes. Las pruebas de Fisher
tenemos el valor de P ajustado, el nivel de confianza simultánea de 88.07, las comparaciones de Boone, de Dunet, agrupaciones igual. Las medias no etiquetadas con la letra A no son significativas, son significativamente diferentes de la media de control. En este caso, pues todas tienen A, o sea, por lo cual pues llegamos a la conclusión de que pues son iguales. La prueba de Dunet, la medida de control, nos marca la diferencia, el grado de confianza, el valor de T, el valor ajustado de P, y nos dice que el nivel de confianza es el 97.27. Tenemos la comparación múltiple con el mejor de HSU. Tenemos las diferencias, el grado de confianza, el valor de T, el valor de P ajustado, un nivel de confianza del 94%. A lo que concluimos este ejercicio es que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que nos dice que todas las medias, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis alterna que nos dice que todas bueno, aquí nos dice la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma, ok. Los automóviles, bueno, aquí podemos ver que los automóviles sí tienen la misma media, por lo cual podríamos decir que los otros sí son seguros. O sea, entonces aquí sometimos la prueba nula y llegamos a la conclusión de que sí, las diferentes categorías de los factores de automóviles tienen la misma media. Ok. Muy bien, continuando con el análisis de varianza. Ahorita vamos a analizar lo que son varianzas de dos factores. En los ejercicios anteriores, pues hicimos análisis de varianza para un solo de un factor. Esta vez van a ser dos factores. Definiciones, ok. Existe una interacción entre dos factores. Si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Objetivo. Cada dato muestral clasificado con base en una variable de renglón o en una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor renglón y un efecto del factor de columna. Requisitos. El primero es, para cada celda de valor muestral proveniente de una población con distribución aproximadamente normal, las poblaciones, el 2, poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. 3, las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4, las muestras son independientes entre sí. En este procedimiento no aplican las muestras que no son independientes. 5, los valores muestrales se categorizan en dos factores. Y 6, todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Ejercicio 1. Mediciones de aceleración del pecho en G. Pruebas de choque de automóviles. Utilicen el análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción. Un efecto del factor renglón del tipo automóvil extranjero nacional y un efecto de factor columna del tamaño del automóvil, que serían compacto, mediano y grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Si el nivel de significancia es de 0.05, entonces damos por entendido que el nivel de confianza es de 95. Aquí tenemos el primer factor, que es el tipo automóvil, que es extranjero y nacional. Y aquí tenemos el otro factor, que es tamaño de automóvil, que es compacto, mediano y grande. Y la medición de aceleración de cada uno de ellos, el pecho en G, que es 44 para cada. Aquí lo tenemos, ¿no? Aquí, bueno, en el ejercicio utiliza factores para saber si existe un efecto de interacción entre los dos factores en el tipo automóvil. Ok, para resolver este ejercicio vamos a capturar previamente estos datos en Minitab. En este caso, pues ya se nos proporcionan los datos. Ok, ok, aquí tenemos los datos previamente capturados. Tenemos desaceleración de cada uno de ellos. Tipo automóvil, pues tenemos tres, tres factores que son extranjero, nacional. El tamaño de automóvil, que eso se divide en tres secciones, que es compacto, mediano y grande. Ok. Para resolver este ejercicio, primero vamos a hacer un análisis de las medias. Ok. Para comparar las medias, nos vamos a ir a estadísticas
ANOVA y análisis de medias. Aquí en respuesta vamos a seleccionar desaceleración del pecho en G. Utilizaremos una distribución normal. En el factor 1 pondremos tipo de automóvil y en el factor 2 pondremos tamaño de automóvil. Nivel de significancia de 0.05 y le vamos a dar en aceptar. A continuación Minitab nos manda los siguientes datos. Ok, aquí tenemos los datos que vamos a utilizar ahorita. Vamos a analizar ahorita estos datos. Ok, aquí tenemos los datos. Ok, ahí está. No normal de factores de aceleración del pecho en G. Ok, ya tenemos el efecto de interacción, tamaño, aquí tenemos tamaño de automóvil, tipo de automóvil, factores, extranjero, compacto, grande, mediano y nacional, compacto, grande, mediano. Aquí tenemos los límites de control, los límites superior, inferior, 5 y menos 5, 429 menos 429. Aquí lo que podemos observar es que los factores no se alejan mucho de lo que es el centro, por lo que no podemos ver si hay mucho. Ok. Efectos principales para tipo automóvil. Bueno, aquí tenemos dos puntos rojos entre lo que es extranjero y nacional. Los límites de control, aquí vemos que en los límites de control en lo que sea rojo, subnivel nacional con un valor de 39 exactos, y en el extranjero o símbolo de nivel extranjero el valor con un valor de 44.11. Aquí tenemos los efectos principales para tamaño de automóvil, que es 45, 37.30, para grande es de 37.83, para mediano es de 41.83 y para el chico es 45. Aquí lo que podemos apreciar es en que entre más grande sea el camión o el vehículo, más grande, menos será el efecto en lo que sería en desaceleración de pecho en G. ¿Ok? Continuando con el ok, continuando con con la explicación, vamos a irnos a estadísticas, ANOVA y ANOVA balanceado. Ok, aquí vamos a hacer en modelo, vamos a seleccionar a tipo automóvil y tamaño de automóvil. Nuestro tercer factor va a ser tipo de automóvil. En este caso vamos a agregar el signo por tamaño de automóvil. Aquí en gráficas nos vamos a seleccionar 4 en 1 para que se nos muestren las 4 en 1 y de ahí aquí ya no vamos a mover nada más, le vamos a aceptar y nada más esperamos la gráfica. Ok, aquí podemos ver la siguiente gráfica y podemos analizarlo un poco. Gráfica de residuos para desaceleración del pecho en G. Gráfica de probabilidad. Aquí podemos ver cómo los puntos se encuentran cerca a lo que sería la línea de la probabilidad. No hay ninguna no hay mucha variación. En lo que es el valor ajustado, igual podemos ver cómo los puntos tienen una distribución, por decirse normal. Hay tantos positivos como negativos. Aquí podemos ver en el histograma, podemos ver cómo los números tienden hacia el centro, una distribución. Y en el orden de observación, pues igual podemos ver cómo el movimiento que tiene los valores, pues es un movimiento continuo, no tiende a ningún lado, se podría decir. Ok, aquí tenemos estos datos. Ok, ANOVA es aceleración de pecho de tipo de automóvil. Ok, factor, aquí tenemos sector fijo, niveles 2 y 1, valores extranjero nacional y compacto grande. O sea, análisis de la varianza de aceleración en pecho G. Aquí tenemos los siguientes valores. Tenemos el valor
automóvil, tenemos el valor de P para cada uno de ellos, aquí en tipo automóvil, ¿ok? La hipótesis nula que nos decía, tenemos el valor de P para tipo automóvil, el valor de P para el tamaño de automóvil y el tipo automóvil por tonelada, igual tenemos el valor de P. Tenemos un total de, tenemos el resumen del modelo con el valor de S de 4.664 y el valor de R cuadrada que es de 52.54 y el valor de R cuadrado ajustado. Aquí el valor que utilizamos o que utilizaríamos sería el 32.7 de la R cuadrada, que es el que normalmente se utiliza. Ok, igual es importante recordar que la R cuadrada es el coeficiente de interacción, el cual pues se logra gracias a los siguientes factores, que son el tamaño del automóvil y el tipo de automóvil, que son los datos que tenemos aquí. Ok, aquí nos dice que en el tipo de automóvil nos decía la hipótesis nula que todos los automóviles tenían la misma, tipo de automóviles tenían la misma media y que el tipo de, y la alterna nos decía que no tenía la misma media. Y si nos fijamos si lo interpretamos conforme al valor P, pues igual podemos determinar que el nivel de significancia era de 0.05, de 0.05, por lo cual pues hay evidencia suficiente para rechazar lo que es la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. En lo que es el tamaño de automóvil, igual el valor de P es de 0.00. En este caso sí, el valor de peso es mayor que el nivel de significancia, por lo cual pues no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Ok. A continuación lo que vamos a hacer es, ok, continuando con el problema, vamos a- para analizar los datos vamos a utilizar esto, que es ANOVA, a, y gráfica de intervalos. Vamos a seleccionar con una Y, con grupos y le vamos a dar en aceptar. Las variables pues son los datos que tenemos y las categorías serían tamaño de automóvil y tipo de automóvil y le vamos a dar a aceptar. Ok, aquí tenemos la siguiente gráfica. Aquí tenemos tamaño de automóvil, compacto y tipo de automóvil. Tenemos el intervalo de confianza para cada uno de ellos. En lo que es el auto compacto tenemos los siguientes datos, ¿no? Que la media es de 47, el intervalo es de 31.88 y 62.11. Ok, para grande igual tenemos los datos, tenemos el intervalo de confianza, la media de 39.966, el intervalo de confianza de 22.75 a 56.57. Esto igual depende de los datos, depende mucho de los datos que tenemos aquí. Igual tomamos en cuenta que tenemos solamente tres datos, por lo cual pues ah, va a haber mucha distribución. Por ejemplo, aquí tenemos de 43 a 54, aquí tenemos de 43, 42, 43, 44, este va a ser más cerrado. Aquí tenemos de 41 a 49, 32 a 45, ah, pues depende de cada uno, ¿no? Aquí en compacto, pues vemos que la distribución está un poco más cerrada. ¿Por qué? Pues porque la media es de 43, el intervalo de confianza va desde 40.51 a 45.48. ¿Por qué está más chico esto o más cerrado? Pues obviamente porque pues, los datos que tenemos aquí, ¿no? 43, 42, 43, 44. O sea, los datos, no hay mucha abertura en lo que serían los datos que tenemos aquí. ¿Ok? Igual a que, bueno, lo que podemos apreciar en este. Aquí abajo nos da una nota, dice las diversiones estándar individuales se utilizan para calcular los intervalos. Bueno, pues aquí vemos los intervalos de cada uno, ¿no? Y cada uno de sus, de los intervalos de confianza en cada una de las, de los automóviles, ¿no? Ok, continuando bueno, vamos a seguir utilizando las herramientas
Vamos a Nova, nos vamos a gráfica de efectos principales. En respuesta, pues vamos a poner desaceleración del pecho en factores tamaño de automóvil y tamaño nacional. Le damos en aceptar y nos salen las siguientes gráficas. Ok, aquí tenemos tipo automóvil, nacional, extranjero y los tres factores que son impacto grande. Okay. Aquí vemos una tendencia descendente en lo que son extranjero y nacional con una media de 44.11. Ok. Y en tamaño de automóvil, pues vemos la diferencia entre en que hay en lo que es compacto y grande. Aquí podemos ver la diferencia entre que los automóviles nacionales tienden y grandes, o sea, tienen menos efecto en la que es la desaceleración del pecho. Es lo que podemos concluir, que mientras más grande sea el automóvil, menor es el efecto de desaceleración en el pecho. En G. Bueno, pues continuando con el problema, pues a lo que utilizando las herramientas y lo que hemos visto, vamos a ver una interpretación. Se utiliza una serie de varianzas de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción entre el factor renglón del tipo automóvil y el factor de la columna del tamaño automóvil. Pues sí tiene un efecto entre lo que sería el tipo automóvil, ya sea nacional o extranjero, y el tamaño compacto, mediano y grande. Pudimos apreciar que sí existe una relación entre ellos, de que mientras más grande el automóvil y el tipo de auto que sea, entre el tamaño y el tipo, pues más va a diferir en lo que son lo que es la varianza, la media. Okay. Ahora vamos a resolver el ejercicio 2. El ejercicio 2 nos dice lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lecciones de la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida ISH para sus siglas en inglés, Head Injury Conditions, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe el efecto de interacción entre el efecto de renglón del tipo automóvil extranjero nacional o el efecto de columnas del tamaño de automóvil compacto, mediano, grande. Utiliza el nivel de significancia de 0.05. Ok, estos datos los vamos a capturar en Minitab. Bueno, teniendo los datos previamente capturados, nos vamos a lo que es estadística. Ok, no olvidemos que los datos pues son los que tenemos aquí, que previamente capturamos. Nos vamos a Meetup, estadísticas, nos vamos a ir a Nova y nos vamos a ir a vamos a estadísticas, a Nova y a Nova balanceado. En respuesta, pues aceleración del pecho, modelo, tipo de aquí. Y nuestro tercer dato va a ser tipo de automóvil por tamaño de automóvil. No vamos a mover nada más y le vamos a dar en aceptar. Ok, ok. Igual aquí nos brincamos un paso. Ok, bueno, me brinco un paso. Primero tenemos que hacer un análisis de las medias. Usamos estadísticas, ANOVA y nos vamos a análisis de medias. Aquí vamos a seleccionar desaceleración de pecho, en distribución va a ser normal. El primer factor va a ser tipo de automóvil y nuestro segundo factor es tamaño de automóvil. Nivel de significancia de 0.5 y le damos a aceptar. Aquí tenemos esta siguiente gráfica. Aquí podemos ver cómo, aquí tenemos la media o cero. Podemos ver cómo los valores se distribuyen. Hay valores que se alejan aproximadamente más del cero y otros que no tanto. Por ejemplo, este valor que es de 13.67, el más alejado del cero sería en camiones grandes extranjeros con un valor de 65.67.
Y mediano, el mediano igual se aleja mucho de lo que sería el cero, que sería con 52 en lo que son extranjeros, automóviles extranjeros. Y en los grandes igual, nacionales y extranjeros. Podemos ver la diferente distribución que tienen, ¿ok? Eh, Estos efectos principales para automóviles podemos ver dos puntos. En lo que son nacional, el primer punto sería el valor sería de 344,44. Y en lo que son extranjeros, nuestro valor sería de 427,44. En los efectos de automóviles para tamaño de automóviles, igual tenemos esta siguiente gráfica, podemos ver cómo están los catalogados de valores en lo que es compacto, grande y mediano para tamaño de automóvil. En general, aquí nada más nos referimos a extranjero y nacional, y aquí hablamos de lo que son los tamaños. Podemos ver que lo que es el valor compacto está en 414,66. En lo que refiriéndose al valor grande, está en 348,47. Y el valor de mediano, que es de 388,5. Podemos ver que de los tres valores, el que más se acerca a lo que sería el punto medio es el valor serían los automóviles medianos. Ok. A continuación vamos a hacer la interpretación o vamos a ver los siguientes datos que se nos dio. Ok, aquí tenemos tipos de automóvil, tenemos niveles 2 y 1. Valores, pues aquí tenemos extranjero, nacional, compacto, grande y mediano. Análisis de varianza de aceleración de pecho, ok. Tenemos el tipo de automóvil, tamaño de automóvil, 1, 2, lo que es la SG, la F, valor de F de 0.25. Aquí lo importante es lo que es el valor P. El valor P no olvidemos que lo comparamos con el valor de significancia. Siempre que el valor P sea mayor que el valor de significancia, entonces se dice que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. En este caso, como el valor de P es mayor que, que la menor significancia, quiere decir que no tenemos evidencia suficiente para rechazar el valor, para rechazar la hipótesis alterna. ¿Ok? Igual tenemos lo que es el valor de R, R cuadrada, pero en este caso no olvidemos el valor de S de 123,019. Pero en este caso no olvidemos que el valor que utilizamos siempre o el que más nos interesa aquí sería lo que es el R cuadrado ajustado, que es el que nos expresa de mejor manera lo que son el resultado que estamos buscando. Bueno, que aquí tenemos la gráfica de residuos. En lo que es aquí podemos ver que tenemos una distribución pues cercana a lo que sería la línea de la probabilidad. En el valor ajustado pues podemos ver que tenemos a una distribución no tan normal, bueno, en lo que sería distribución de mayor a menor, o sea, positivos y negativos, pues sí podemos decir que tenemos valores iguales. Aquí igual podemos ver la campana podemos ver cómo los valores tienden al centro igual, en el cero, solo menos, excepto por un valor o valores que se encuentran alejados. Aquí igual podemos ver la siguiente, cómo se comporta el comportamiento, podemos ver que igual tenemos el orden de observación, pues podemos ver que igual tenemos una distribución normal. Aquí pues tenemos los datos, valor extranjero, grande, automóvil, la varianza, el valor de P, para tipo de autos es de 0.159, para tamaño de automóvil es de 0.655, para tipo de automóvil por tamaño tenemos de 2.85, tenemos el R cuadrado que es de 0.530%. Ok. Igual utilizando vamos a utilizar otras herramientas para poder interpretar de mejor manera la relación que existen entre los factores. Vamos a usar gráfica de intervalos, a una sola Y con grupos, le vamos a aceptar aceleración y aquí en variables pues tipo de automóvil y tamaño de automóvil, le vamos a aceptar y nos sale la siguiente gráfica. Aquí podemos ver
en lo que son los subgrupos, tamaño de automóvil y tipo de automóvil, grande, compacto, mediano, extranjero y nacional. Ok, aquí tenemos para lo que son los compactos extranjeros. Tenemos una estimación, una media de 445 con un intervalo de confianza de 117.294 a 788.56. Aquí podemos ver que es más, esta es la más amplia en comparación de los dos, que es la estimación con una media de 457 con un intervalo de confianza de menos 60 a 975. El intervalo de confianza de los autos grandes y extranjeros es la más amplia que podemos observar aquí. Sí. Igual tenemos la de los medianos, que es con una media de 388, un intervalo de 59.56 a 700. Intervalos muy grandes a comparación, porque tenemos datos muy pequeños, pero lo que es el intervalo, el, puedo decir que es el más compacto, más pequeño, es el que es el compacto de los autos nacionales, con un intervalo con una estimación de 384 y un intervalo de confianza de 337 a 431, seguido por los grandes nacionales de 240 a la media, 27.445 a 452. Y los autos medianos nacionales con una estimación de 397 y un intervalo de 220.75 a 564. Ok, igual nos vamos igual a Nova, vamos a usar otra herramienta, gráficas de efectos múltiples. Aquí vamos a aceleración, factores, pues tamaño de muestra y bla, bla, y tamaño de automóvil, le vamos a aceptar. Aquí vamos a la variación, aquí podemos ver cómo hay un descenso en lo que es la siguiente gráfica, entre lo que son los autos extranjeros y los autos nacionales, con una media de 427.444. Aquí podemos ver igual la estimación de los tres factores que son el tamaño, el grande, compacto y mediano, con una media de 348.67. Aquí podemos ver en lo que es cuestión de autos nacionales y grandes, podemos ver que tenemos la mayor confiabilidad en lo que sería la gráfica de desaceleración de pecho en G. Ok. Con estos datos o resultados que hemos obtenido, pues podemos dar una interpretación al problema. Dice, utilice el análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, el efecto factor renglón tipo automóvil extranjero. Pues lo que podemos comprobar es que sí existe un efecto entre lo que es el factor renglón tipo automóvil y el tamaño de automóvil. Depende igual eh, por ejemplo, podemos ver que en los autos nacionales grandes tienden a tener un menor impacto en lo que son choques de cabeza a lo que serían los autos extranjeros compactos, que son los que como que tendían a tener un efecto mayor en lo que serían las lesiones de cabeza. Y pues es lo que podemos concluir que en efecto sí existe una interacción entre los factores del tamaño y tipo automóvil. Continuando con el tema, para terminar vamos a presentar la última parte de este video, que es avances de proyecto, herramientas estadísticas utilizadas en la calidad. Ok, mi proyecto es utilizar las herramientas estadísticas en lo que es el área de calidad o el departamento de calidad en la empresa en la que yo trabajo. Para explicar un poco ese tema de forma más clara, hice un mapa mental con dos herramientas o dos partes que se me hacen muy importantes. En este caso vamos a hablar del muestreo, control estadístico en procesos de la calidad. Ok, lo importante aquí es el muestreo. Ok, un inspector de calidad o el muestreo, la parte más importante del muestreo es
existen varios puntos en los cuales se hace una inspección de un producto. En el caso de de la empresa en la que trabajo, la inspección se hace desde el punto desde que la materia prima entra a la fábrica. Hay un área seleccionada, un área que se encarga de verificar o hacer muestreo de la materia prima que entra, y otra que se encarga de hacer en los puntos críticos o en proceso, ya cuando la materia prima se empieza a, digamos, eh, por ejemplo, digamos, en ensambles, cuando la materia prima entra, y el proceso ya cuando la materia prima ya interactúa con otros componentes o materias primas, ¿no? Para comprobar la funcionalidad del producto. Igual se hace muestreo. Existen cuatro tipos de muestreo que son simples, estratificado, por conglomerados o sistemático. Lo importante de estos son que los muestreos tienen que ser aleatorios. No se puede seleccionar las primeras, digamos, si estás hablando de una máquina, tú no puedes seleccionar agarrar piezas del inicio. Lo ideal es que tú agarres, no es lo ideal, bueno, lo ideal, y aparte es parte de tu proceso, de tu procedimiento, que el muestreo aleatorio se tiene que agarrar a medida que va avanzando lo que es el proceso del producto. Eh, a lo largo de lo que es el material o producto se está corriendo, lo ideal es que las personas tomen su muestreo. Este muestreo no se tiene que agarrar al inicio, porque si tú agarras el muestreo total, el inicio, digamos, son 50 piezas, y tú agarras y la orden es de 12.000 piezas y el muestreo te pide 50, y tú nada más agarras, no sé, las primeras 50, digamos, la orden eh, es de 12.000 piezas, ¿ok? Y tu muestreo te pide, por la orden de las 12.000, te piden 50 piezas. De que a esas 50 piezas que tú vas a agarrar les tienes que hacer muestreo, todas las muestras que te pida tu procedimiento, tu proceso como inspector. Y si tú las agarras y esa orden tarda, no sé, 6 horas o 7 horas en acabarse o corriéndose, y tú agarras las primeras 50 piezas que al inicio, y esas piezas las acabas en 15 minutos, 20 minutos, o digamos media hora, ¿tú qué idea te das? ¿Tú qué idea te puedes dar de que a medida que tu proceso fue avanzando, no ocurrió algo que pudo haber modificado esas piezas, ¿no? Una máquina se descompuso, o algo así, pues algo que no esté de control, en tu control. Entonces, tú conoces que a la mitad la máquina se descompuso, y eso hizo que el material empiece a salir mal, y tú como inspector, pues tú hiciste tu muestreo, ¿para qué vas a sacar más piezas? Eso es lo ideal. Por eso lo ideal es que las piezas siempre se tomen en el transcurso del proyecto, de lo que el proceso te indica, ¿no? Ah, tamaño de muestras. Ah, utilizamos una herramienta que es el Military Standard 105E. Nosotros igual lo conocemos como AQL. El AQL es una Con el AQL podemos definir lo que es el tamaño de muestra, el nivel de calidad aceptable y el nivel de inspección. ¿Ok? El AQL básicamente nos indica cuántas piezas, si tu orden es de 12.000 de 10.000 piezas, cuántas piezas de esas 10.000, tú, a cuántas piezas de 10.000 tú les tienes que hacer muestreo. Igual te indica el nivel de calidad aceptable. O sea, por ejemplo, si tu orden es 10.000, el AQL te pide 1.000 piezas, 100 piezas, que revises 100 piezas en tu proceso. El AQL igual te indica, de esas 100 que tú tienes, cuántas piezas malas puedes tener.
Hay, hay, hay medidas o productos que sí son muy severos que el AQL te marca que no pueden tener ningún rechazo. Hay otros en que, por ejemplo, te marca el AQL que con un defecto pasa, con dos defectos se rechaza, igual depende del nivel de inspección, ¿no? El nivel de inspección te indica a que cuántas piezas más. Está el nivel normal, el nivel reducido y el nivel apretado. El nivel normal, pues son materiales normal, ¿no? El reducido es como un poquito menos severo y en el apretado es más considerable. El apretado te indica que revises más piezas de las que revisarías normalmente porque quiere decir que ese proceso o esa materia prima o ese producto requiere que se inspeccionen más piezas, ¿ok? Son parte del proceso que se lleva normalmente en día a día o con productos. Son controles que se tienen que hacer y que son importantes para lo que es la calidad del producto. Todos estos son herramientas muy importantes que se utilizan en el área de trabajo. Ah, pues básicamente eso es lo que formaría parte del control estadístico en lo que se refiere a muestreo. Es una herramienta que se utiliza en la empresa para lo que es el muestreo del material. Importante que el material se revise desde que entra, ah, desde que entra la materia prima, en el momento en el que se está transformando y en el momento en el que se sale. Este es un proceso que se hace día con día con cada material y con cada pieza, lo que es parte del muestreo, ¿ok? Y pues esta es una herramienta muy importante pues, de la calidad estadística de la calidad que usamos en mi lugar de trabajo. Y pues muchas gracias.